Gracias por la oportunidad de compartir estos momentitos con ustedes. Pues yo reflexionando en lo que he pasado en casi 30 años aquí en Canadá y casi más de 20 años como real estate agent y líder en diferentes formas, pues quería compartir un poco de lo que nos pasa a muchas mujeres, el miedo a fracasar o el miedo a cometer errores, y creo que eso es algo tan común. Entonces tengo una pequeña presentación cortita para compartirla con ustedes como una guía para darme... Bueno, pues es un tema que a mí me apasiona mucho, el asunto de por qué a veces nos cuesta tanto aceptar el fracaso o los errores, y a veces ese tipo de situaciones nos consumen tiempo, esfuerzo, emociones, un poco de todo, ¿no? Entonces yo les quiero compartir más que una lección, es un compartir de vida, de lo que yo he pasado y de lo que he hecho, que me ha servido, que espero que a más personas les pueda servir también. Y para empezar, pues sí, yo siempre digo, el fracaso no cuesta, pero no intentarlo cuesta más. El fracaso cuesta, pero no intentarlo cuesta más. Siempre hay que intentarlo y no hay que esperar a que sea perfecto lo que estés tratando de hacer. Hay que seguir adelante aunque no esté perfecto. Vamos a hablar del camino. Soy una mujer que se ha reinventado. Las que me conocen de hace tiempo lo pueden atestiguar, y las que pueden haberme conocido un poco más reciente, pues me pueden escuchar un poco de mi historia. Soy una mujer que llegó a Canadá en el año 1997. Yo llegué con 3 hijos. Allá llegué con 3 hijos y el papá de mis hijos, casada, y allá dejé mi carrera como contador público, mi negocio también que teníamos allá en México, que era un negocio de ingeniería civil, en donde yo era la accounting manager del negocio, y empezaba a tener familia y empezaba también un negocio en México. Y pasaron como 7 años y decidimos venirnos porque el papá de mis hijos, mi ex esposo, tenía que hacer una maestría, y así llegué yo a Canadá con una intención de hacer una maestría de 2 años y regresarnos a México. Pero la realidad es que a mí me encantó Canadá, porque para los que no saben, en México también tuvimos un fracaso muy fuerte porque hubo un cambio de gobierno y nos afectó muchísimo, porque nosotros en nuestro negocio era un negocio muy relacionado con el gobierno del estado de Jalisco. Entonces ahí hay una historia muy larga, pero no la voy a hacer tan larga, porque eso fue uno de los fracasos más grandes que yo he vivido en mi historia de mi vida, aparte de los que les voy a contar. Y no lo voy a hacer muy largo, pero perdimos todo, perdimos casa, perdimos negocio, todo. Y ahí fue donde yo pensé, bueno, si aquí estamos teniendo que volver a empezar, ¿por qué no empezar en otro país que para mí siempre había sido como una lucecita en el camino, Canadá? Y entonces ahí se me ocurrió empezar a buscar la manera, y el que fue mi esposo, él estaba dando clases en una universidad pública de Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, para los que conocen, y ahí yo vi un día que lo acompañé casualmente un anuncio que decía becas para estudiar en Canadá, y habíamos hablado muchos años atrás de hacer una maestría, hacer una maestría en Canadá. Así que yo ese día fue así como la luz, la vi, y entonces apliqué, y un año después ya estábamos acá en Canadá. Entonces ese primer fracaso que tuvimos, porque de verdad fue un fracaso tremendo, perder todo, no tener a veces dinero para una Coca-Cola, ¿saben lo que es eso? O sea, eso fue muy duro. Gracias a Dios teníamos a nuestros padres ambos y a familia, que en alguna forma siempre eso fue un apoyo, al menos para salir día con día, ¿no? Y bueno, de ahí fue venirnos a Canadá, y para mí fue encontrar en Canadá mucha paz y encontrar, como dije, un fresh start. Así que a estar totalmente sumidos en una situación de un fracaso total, venimos acá y retomamos con toda la energía esa nueva etapa de nuestra vida. Formamos un grupo de estudiantes latinoamericanos de posgrado, y bueno, ese grupo creció tanto que después se hizo en la universidad un grupo oficial, que fue un orgullo, una cosa muy linda que se logró, porque no había nada en ese entonces. Pues
no había muchos latinos aquí en Canadá. Ahora estamos todos llenos de latinos y estamos aquí para apoyarnos, ¿no? Entonces, y claro, cuando llegas a Canadá, la primera cosa que ya se han dado cuenta muchas personas, muchas de nosotras, es que la experiencia canadiense es tan sonada. Y yo viniendo de una familia donde mayoría de la familia somos empresarios, emprendedores, pues no me hallaba buscando un empleo. Así que me decidí a que iba a cuidar a mis hijos desde casa y tenía tal vez una opción, que era una agencia de viajes. La veía yo como una posibilidad. Yo les estoy aquí, como les decía, compartiendo lo que fue mi experiencia de vida, especialmente en lo que pensamos que son errores, cómo se van transformando a lo largo de la vida. Y el caso fue que yo dije, bueno, voy a emprender negocios porque es lo que he sabido hacer en mi vida, atender mi negocio, cuidarlo, crecerlo. En México, bueno, lo haremos acá. Y así decidí emprender este viaje hacia los negocios en Canadá. Y con muy poco conocimiento realmente. Como les digo, en aquel entonces éramos muy pocos los latinos y menos que anduviéramos emprendiendo negocios. Y casualmente un día en un juego del Mundial, conocí al dueño de Moreno Travel, de Gonzalo Moreno, de la agencia de viajes, que en aquel entonces era como casi la única de viajes y de mexicanos. Entonces ahí empecé una conversación con él y me estudié todo el manual para trabajar yo en mi casa y poder hacer booking de aviones, de boletos de avión desde mi casa, porque como tenía 3 niños chiquitos, eran 6, 4 y 3 años que tenían en aquel entonces mis niños, yo tenía que buscar una manera. Y mi esposo, el ex esposo, pues estaba estudiando la maestría. Así que ahí empezó esa idea, pero luego resultó otro fracaso. ¿Por qué? Porque vino la caída de las Torres Gemelas, que no tenía nada que ver directamente conmigo, pero es una cuestión en donde tú invertiste tanto tiempo y esfuerzo en crear una cartera de clientes, aprender todo el sistema, y de repente, no sé si se acuerdan, los viajes quedaron paralizados por mucho tiempo. Entonces, de ahí surgió también la siguiente idea, otro negocio. Bueno, vamos a importar dulces y muebles mexicanos. Y bueno, al principio, pues con mucho entusiasmo, como siempre uno empieza las cosas, y yo me ponía en el evento del Consulado de México a vender dulces y ahí a promover lo que traía de artesanías, muebles. Y después me fui incluso a los trade shows, o sea, andaba buscándole el cómo, ¿no? Pero bueno, poco a poco nos fuimos dando cuenta que no daba resultado el asunto de los muebles mexicanos. Una de las cosas que nos pasó fue que yo me ponía en los trade shows y llegaban las comisiones de chinos y les encantaba los muebles. ¿Y qué hicieron? Empezaron a producir casi los mismos modelos, que es muy típico. Y había mucho problema en aquel entonces con la cuestión de la competencia con los chinos, y creo que, bueno, eso creció. Y de plano fue una inversión muy, muy grande la que hicimos y se perdió todo otra vez. ¿Se dan cuenta cuántas pérdidas y cuántos fracasos pasan? Y a veces uno cree que no se va a poder levantar, o sea, de haber perdido todo en México y tener la oportunidad de venir a Canadá después de haberlo perdido todo, luego aquí haber puesto todo para una agencia de viajes que pensábamos ya poner y no se pudo, se terminó en nada. Y luego después la importación de dulces y muebles mexicanos, que también terminó en nada. Y así se perdieron cantidades de dinero, ¿verdad? En poco tiempo, vamos a decir, porque pues no podía uno esperarse tampoco y sentarse a llorar. Hay que seguirlo. Así que en ese tiempo alguien me dijo a mí, bueno, si tú estás en ventas, ¿por qué no vendes casas? Fue así como una pregunta al aire, pero yo me quedé pensando en esa pregunta. Entonces, ahí quedó en el aire, y mientras tanto estaba yo al mismo tiempo reinventando toda mi situación de trabajo. Pues empecé a pasar por situaciones familiares. Salí embarazada de mi 4º hijo. Para los que me conocían y la familia que me veía de cerca, cuando tú te das cuenta que hay una situación familiar y una situación económica, pues dices, ¿para qué tienes otro hijo? No es cierto. O sea, todo el mundo te pregunta, ¿y para qué traes otro muchacho?
este mundo. Pero fíjense que ese niño ha sido mi motor, fue mi motor en una forma increíble, me renovó fuerzas, me renovó en muchos sentidos y aprendí muchísimo de esa parte de mi vida. Y gracias a Dios, ese niño ha sido como, decimos, como ese angelito. Y bueno, mi situación familiar sí terminó en un divorcio, que gracias a Dios y así, gracias a todo mi esfuerzo, yo siempre digo gracias a Dios y gracias a todo mi esfuerzo, he podido volcar todos esos turbios momentos, vamos a decir, en una roca que me ha impulsado, en una fuerza, en una energía, en un amor también hacia mí y hacia las personas que me han dado tanto apoyo y tanto amor en el camino. Y agradecimiento, sobre todo muchísimo agradecimiento para todas las personas con las que uno fue aprendiendo y cometiendo errores al mismo tiempo, ¿no? Entonces me cambió mucho el sentirme como la víctima a aprender a ser la líder de mi vida, a no dejar que un error o una mala decisión que cree uno que tomó me tumbe y me saque del camino, sino a tomar la responsabilidad de las cosas que pasaron, de lo que a mí me corresponde y crear la vida con más conciencia. Entonces, bueno, en base a esa manera de forjarse, como dicen, el hierro se forja en el fuego, pues llegué finalmente, les cuento que me tomé 5 años para decidirme a tomar mi licencia como Realtor, porque yo me pasé esos 5 años dudando de mí misma. Como les digo, la mentalidad, la actitud es lo que hace la diferencia en muchas de las veces. Entonces, pues ya después de haber tomado esa decisión, que dije yo, ¿cómo no la tomé antes? ¿Por qué me tardé tanto en sacar mi licencia? Al mismo tiempo que estaba con todo como parecía de cabeza, me puse a estudiar y pues ya pasaron 20 y algo de años. Pero lo interesante es que, bueno, hay momentos de la vida que sí hay como más, pareciera más, se junta todo, ¿no? Y uno cree que, pues ya pasó lo peor, pero siempre va a haber algo que te va a querer sacar de tu camino o de tu meta o te va a distraer. Por eso es que yo hablo mucho de la actitud ante lo que es la adversidad y aprender de cada situación que se presenta. Totalmente estar abiertas, con la mente abierta a salir de la mentalidad de víctima y ponerse en el lugar del líder de su vida y aprender. Porque para mí eso ha sido el estar abierta a decir, puedo hacerlo mejor la próxima vez. Lo hice lo mejor que pude con las herramientas y el conocimiento y con la persona que era entonces, ahora lo puedo hacer mejor. Así que bueno, actualmente estoy realmente pues muy orgullosa y muy feliz por lo que estoy haciendo con mi vida, gracias a Dios. No quiere decir que no haya retos y situaciones, porque realmente, por ejemplo, ahorita el mercado para los bienes raíces ha tenido un cambio súper grande. Cuando antes teníamos un movimiento de real estate increíblemente rápido, ahora es un movimiento al que nunca habíamos estado enfrentados como agentes y como los que quieren vender y los que quieren comprar, los clientes que quieren vender y comprar. Entonces es aprender nuevamente, ser productivo en este tipo de mercado, aprender a reinventarte en este tipo de mercado de bienes raíces que se está viendo ahora. Actualmente yo soy líder de una comunidad que está en crecimiento dentro de la compañía de eXp Realty, que es una compañía que tiene 15 años fundada. Es una nueva forma de trabajar, gracias a Dios, y gracias a mis esfuerzos, que siempre digo eso, y a la ayuda de mucha gente, tuve la visión y tuve como esa claridad en ese momento para unirme a esta compañía y lo comento porque esta es una nueva manera de trabajar. La manera en que eXp Realty, creo yo, está haciéndolo es una nueva manera de trabajar que se puede llevar a todos los negocios que hay en el ámbito de financiero, en el ámbito de servicios, porque es una forma de trabajar en muchísima colaboración y muy de cerca, Realtor con Realtor, para
ayudar mejor a nuestros clientes y para crecer profesionalmente. Entonces, dentro de eXp tenemos presencia en 29 países, que es todo Estados Unidos, todo Canadá, Latinoamérica, Europa, Asia. Es muy, ¿cómo se dice? Te fortalece mucho saber que cuando tienes una compañía que está viendo más hacia adelante, no se está quedando con lo que es el tradicional, la forma tradicional de trabajar, sino que siempre están viendo hacia adelante y lo hacen de una manera muy tecnológica, pero al mismo tiempo muy humana. Entonces a mí me ha tocado el corazón ver muchas personas que como realtors habían estado muy solos y ahora dentro de esta compañía y de esta forma de trabajar se crea un ambiente de mucho apoyo y empuje y todos vamos para adelante. Y bueno, por eso también fundé el grupo que se llama Elevate 360 Global, que es exclusivamente para realtors y tanto en inglés y en español. Yo estoy muy enfocada en ayudar a los realtors hispanos, que es mi pasión. Siempre ha sido una pasión mía la comunidad hispana. Hacemos muchas cosas para elevar en todos los aspectos a las personas, a los profesionales que se unen a esta organización. Entonces, eso es una de las pasiones mías que yo tengo para en la vida, ayudar a personas a crecer en todos los aspectos de su vida de una manera global. Y bueno, una de las fortalezas es el aspecto profesional, ¿no? Que es lo que se me ha dado, que me encanta todo el aspecto personal y lo hago de muchas maneras, pero digamos como negocio, como profesional, pues es el asunto del real estate. Ahora, aquí una cosa, el costo real del fracaso y los errores. Yo he hablado, creo ya bastante de eso, pero el económico, pues definitivamente que a todos nos duele, ¿no? Las malas decisiones de inversión, campañas mal hechas y una cosa que yo veo muy importante, el no delegar a tiempo, porque a veces uno quiere hacerse cargo de todo y ser la sabelotodo, ¿no? Y eso realmente no nos cuesta más a veces. El querer hacer todo y creer que uno sabe todo, cuando realmente hay profesionales especializados en muchas cosas de las que nuestro negocio necesita, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, les puedo compartir que en un principio, cuando hace muchos años empecé a hacer lo de Facebook Ads, Google Ads, yo decía, no, es que yo quiero aprender porque cuesta muy caro eso, me están cobrando $1,000 al mes por hacerlo, ¿no? Y entonces, después, claro, lo intenté por un tiempito, pero después me di cuenta que ese tipo de trabajo, pues no soy yo. Yo estoy para estar con la gente, para estar en la negociación, para estar creando nuevas oportunidades. ¿Se dan cuenta que es importante? Para mí fue ese momento, porque de ahí empecé a contratar asistentes. Yo tengo 3 asistentes ahorita virtuales, porque me doy cuenta que lo más que yo pueda tener a alguien haciendo las cosas para las que son mejores ellos, pues más puedo yo producir, más puedo yo tener mi mente libre para crear más oportunidades, ¿no? Eso para mí ha sido como muy importante, el saber encontrar a las personas también. Yo he hecho mucho trabajo por ejemplo, de sistemas. Me gusta mucho a mí, con mi background que tengo de contabilidad, pues siempre todo tiene que cuadrar, ¿no? O sea, tiene que haber como ese proceso que a mí me gusta seguir. Entonces, en ese aspecto, pues sí, a veces me llegaba a pasar que había cosas que se me podían haber pasado a hacer a lo mejor con un cliente. Y ahí empecé yo a darme cuenta que son sistemas de trabajo lo que uno necesita para que si vas a estar haciendo lo mismo de aquí en adelante, pues hacerlo con más eficiencia, con menor costo, mayor resultado. Y el mayor costo es hacerlo yo, porque yo soy más cara que una asistente que me va a costar mucho más barato que mi propio tiempo. ¿Me entienden esa parte? ¿Cómo se hace esa parte de que uno se hace el sabelotodo y le sale más caro? Sale más caro. Decimos en México, sale más caro el caldo que las albóndigas. Y por supuesto, a veces a uno le da pena reconocer con uno mismo los errores, o con su pareja, o con su socio.
Yo he tenido, por ejemplo, situaciones en donde yo contraté una persona para que me ayudara a hacer un coaching de algo y después me di cuenta que ese coaching tal vez no lo debería haber tomado, tenía que haber tomado el otro. Y ya gasté el dinero, ya gasté eso. Y dice uno, uy, pero ¿qué pasa cuando pasa ese tipo de situaciones? Es que uno aprende más. Si tú te la pasas taladrándote la cabeza diciendo que cometiste un error, gastaste este dinero y no te sirvió de nada, no, o sea, de lo perdido lo ganado. Hay que ver qué vas a sacar de eso, hay que ver, la actitud es tan importante para poder realmente aprovechar ese error, como todos los que ya les he platicado, y poder sacar un mejor resultado a la siguiente vez, en la siguiente decisión. Y por supuesto, hay muchas veces que también tomas oportunidades o no las tomas por miedo. Muchas veces tomas una oportunidad por impulso y no te das cuenta de otras cosas que tienes que tomar en cuenta, o a veces hiciste el negocio y no salió y creíste que era una oportunidad, y a veces te quedas con una idea en tu corazón y no la haces por miedo. Yo he sido como un poco más facilona con ese aspecto, o sea, me lanzo a hacer las cosas y luego digo, bueno, Dios proveerá y esto de alguna forma algo vamos a aprender o vamos a hacerlo funcionar. Y bueno, a veces sí, a veces no, pero para mí realmente yo aprendí mucho de mi papá, porque mi papá ha sido un emprendedor toda su vida. Ahorita ya no ha podido hacer mucho, que digamos, ya tiene 87 años, pero él ha sido un gran ejemplo para mí, si puedo decirlo. Esa es una inspiración que he tenido siempre con él. Así que bueno, los costos del fracaso y los errores. Hay situaciones que pueden ser tanto en el ejemplo, o sea, mis ejemplos muy claros a veces en real estate. Por ejemplo, el año pasado mucha gente estaba, que no, que quiero vender la casa, pero no, que me voy a esperar el año que entra, que van a valer más las casas. Yo una cosa que siempre les digo, no hay una bolita mágica que nos dé la respuesta a que si el mercado va a estar mejor o peor. Desafortunadamente, bueno, uno quisiera tener todas esas respuestas, pero no las tenemos. Entonces, yo lo que les digo es que cuando estás tomando decisiones, que en mi caso como profesional de real estate, decisiones de real estate, no hay una respuesta para todas las preguntas. Cada caso tiene que ser estudiado de una manera muy específica, porque no es lo mismo vender ahorita porque ya te vas a ir a vivir a tu país y tú vas a tener una mejor vida porque ya necesitas hacer ese cambio, a decir voy a vender ahorita nada más porque se me antoja vender y a ver qué compro. O sea, necesitas tener un plan de acción muy específico para cada decisión que tomas en el aspecto de real estate. Creo yo que para esas decisiones hay que analizar bastante qué vas a hacer con el dinero que vas a sacar de la venta. Porque si vas a comprar otra casa a lo mejor más grande, pues ahorita sí, estamos viendo que las casas están en un precio mucho más accesible, ¿no? Entonces, tienes una posibilidad así de vender, que se va a tomar más tiempo, pero también vas a tener una compra en un precio mucho más accesible para tu bolsillo. Y sí creo yo que las casas van a ir pasando a un precio mejor, que estamos ahorita en un bache que es global, que no es nada más una economía local. Siempre hay que tener en cuenta el global y el local, no nada más lo que está pasando en tu cuadra, ¿no? Hay que tener una visión global y otra visión más específica de tu situación y de tu economía. Entonces, yo pienso que es una situación donde no se toma una decisión rápido, se toman decisiones con más información, con más paciencia, vamos a decir, más análisis. Y bueno, creo que habíamos estado en un momento de real estate bastante acelerado y esto está en el otro extremo, pero yo creo que vamos a llegar a un punto en donde también, contemplando que la economía global y la economía local se normalicen un poco, ¿no? En el aspecto profesional, para los que están, digamos, trabajando solas o pensando en trabajar en equipo, yo siempre recomiendo, yo soy mucho jugadora de equipo, o sea, a mí me gusta hacer cosas en equipo, tal vez se han dado cuenta. Y no quiere decir precisamente que tengan que ser tus socias de sangre, como dicen, que puedas tener ese equipo que
que te puede apoyar a tomar decisiones o a pasar un mal momento. Puedes también tener esas socias que te ayuden a crecer. Entonces, en el aspecto del real estate tenemos diferentes formatos y creo que se puede implementar en diferentes negocios igual. O sea, hay quienes dicen, no, yo voy sola y voy derecho y no me quito. Y hay quienes, dependiendo de su personalidad, pues a lo mejor les sirve hacer equipo. Pero sí creo yo que no se trata de, como les digo, de hacer un equipo que tiene que ser un compromiso financiero y a largo plazo. Una vez les comparto esto, estaba yo tratando de figure out, de hacer una sociedad de trabajo con una otra realtor. Y hablé con un abogado y me dijo, ¿por qué no empiezas haciendo dating? Haz un dating con esta agente. Empieza trabajando con algunas deals together, hagan algo juntas, algunos eventos juntas, algunas transacciones, y ahí vas viendo cómo se van sintiendo en el camino y ya puedes ir tomando alguna decisión más firme conforme pasa el tiempo. Entonces, sí, yo creo que no hay que tenerle miedo a hacer equipo, y eso es lo que les comentaba. A mí me ha gustado mucho en el aspecto de la forma de trabajar de eXp Realty, que promueven mucho el trabajo en colaboración. Y bueno, de eso, ese es otro tema para otro momento, porque el trabajo de un equipo de real estate, pues eso es con mujeres emprendedoras, empresarias como ustedes. Creo yo que el pensar en cómo se puede hacer un equipo con las personas es súper importante. Mostrarles estas dos mujeres. A mí me encantó una entrevista que escuché de Sara Blakely. Me conmovió muchísimo la manera en que ella, pues, todo lo que tenía lo puso, todos sus ahorros, que no eran muchos. No sé si han oído la historia de ella, pero es muy inspiradora. Entonces se la recomiendo. Y por supuesto, ¿quién no conoce a Oprah Winfrey? O sea, esa es otra historia que a mí me ha tocado mucho también. Pero sí, de Sara Blakely me encanta su historia. Y su esposo también tiene historias súper interesantes, una historia súper interesante. Me tocó conocerlo en el eXp de Convention de Miami el año pasado, en octubre. Una presentación súper buena, se los recomiendo muchísimo, muchísimo, a los dos, la verdad. Cómo es ellos, a través de los fracasos que han tenido, en fracasos millonarios o fracasos de miles o de cientos, o sea, verlos cómo están ahora y verlos con qué solidez avanzan en todo lo que hacen, y además como pareja es muy bonito ejemplo también. Y bueno, es mucha inspiración para mí. Cómo transformar errores en éxito, creo que lo hemos estado comentando bastante. Es reencuadrar el fracaso, como decimos, como que no es un final, es un pivote más, un pilar más. Y siempre preguntarte, ¿qué me está enseñando esto? Contrario a ¿por qué me pasa esto? Porque ahí es donde ya te pones en el papel de víctima. Y lo que les decía, tener el apoyo de la comunidad, la mentoría, estructura para evitar errores. Lo que les decía, que cuando tuve algún error con algún cliente, no mayores, pero sí se dan, en esa forma puede pasarle uno de noche en una situación. Entonces, si tienes una estructura, evitas errores que se repitan. Y para mí siempre ha sido rodearme de mujeres que no nada más te calmen, pero tengo yo un pequeño grupo de mujeres que también tienen esa mentalidad, y es muy bonito, es muy útil, porque sí podrás llorar un momento, pero o podrás enojarte contigo o con quien sea un momento, pero no te puedes quedar ahí. Aceptar ayuda antes de que el costo sea más alto. No dejar que el orgullo nos gane. Y bueno, lo que les decía, yo he invertido mucho en mentoría. He aprendido a delegar lo que llamamos mis errores, no solo mis tareas. Eso me gusta mucho pensarlo, porque como cada uno necesitamos conocernos mejor para saber en qué eres el mejor. Necesitas conocerte a fondo, hacer una lista de las cosas que te hacen muy feliz, que realmente brillas cuando las estás haciendo, y las que no, delegarlas, porque es muy probable que cometas errores en las cosas que no disfrutas tanto o no eres tú la más apropiada para hacer. Y sí, gracias a eso he aprendido a crecer mi negocio y transformar este negocio de real estate en algo que me da vida y no me consuma la vida. Así que
conectemos. Me encantaría saber un poco de ustedes. Y bueno, esta ha sido un poco de mi historia y un poco de cómo lo he ido haciendo.